Hola, ¿cómo están? El día de hoy les voy a hablar sobre la suspensión en materia de amparo, cómo lo prevé nuestra materia en el juicio de amparo, qué es la suspensión, qué tipos de suspensión existen, en qué supuestos se puede pedir la suspensión, en qué supuestos no se puede pedir la suspensión, qué artículos se encuentra la suspensión, cómo fundamentarla, cómo tener en consideración cómo se solicita la suspensión, qué efectos tiene, la suspensión provisional, la suspensión definitiva. No hay que confundirlos, son distintas. También no hay que olvidar de que la suspensión se tramita en vía incidental en alguno de los supuestos. Así que se resuelve antes la suspensión, antes de que el fondo del asunto en la litis constitucional. Muy bien, antes de ya tenido esto en consideración, hay que tener en cuenta en nuestras leyes dónde se encuentra esa suspensión, cómo fundamentarlo. Constitucionalmente está prevista en el artículo 107, en la fracción décima y la décima primera. Ahí podemos encontrar esta figura jurídica de la suspensión en materia de amparo. También en nuestra ley de amparo, la ley de la materia, recordemos de que en el artículo 125, en el 26, en el 128, así como en el 128, 136 también, se encuentra prevista esta figura jurídica de la suspensión. Recordemos de que el juicio de amparo es juicio de amparo indirecto, juicio de amparo directo, y en algunos supuestos del amparo directo también se puede solicitar una suspensión si así se cree conveniente, asimismo en el amparo indirecto. Así que hay que también tener en consideración de que tanto en el amparo directo, en el amparo indirecto, se puede solicitar la suspensión. Muy bien, ahora hay que recordar de que nuestra demanda de amparo se compone por varios capítulos, aparte del capítulo del acto reclamado, del nombre del domicilio, así como lo prevén los antecedentes, las pruebas. También hay un capítulo específico para la suspensión. Puede ser que nosotros la solicitemos en nuestra demanda de amparo, o si así lo vemos conveniente, o también si consideramos de que no es conveniente mencionarla en nuestra demanda inicial de amparo, no poner este capítulo. En práctica forense, obviamente, se tiene que poner este capítulo, ya que para evitar errores futuros, tanto del litigante como del tribunal, y que exista una certeza jurídica, hay que solicitar siempre la suspensión. Muy bien, como ya antes les decía, ¿qué es la suspensión? La suspensión es una medida cautelar. Recordemos de que en varias materias las medidas cautelares existen, y constitucionalmente en nuestra ley de amparo, en la ley de amparo, en el juicio de amparo, esta medida cautelar se conoce como suspensión. Podemos definirla que la suspensión es esta medida cautelar que protege al quejoso de sus actos reclamados para que no influyan en su esfera jurídica y otorga una protección mientras se resuelve el fondo de asunto en la litis constitucional. Bien, pasamos de qué es la suspensión a estos dos, de los tres tipos de suspensión que existen. Bien, primero, como más mencioné, existen tres tipos de suspensión. El primero de ellos es por oficio, la suspensión de oficio y de plano. También existe la suspensión de oficio e incidental, y también existe la suspensión a solicitud de parte. Bien, vamos a ver en qué consisten estos tres tipos de suspensiones, y primero veremos la suspensión de
de oficio, de plano. ¿Qué queremos decir con esto? De la suspensión de oficio y plano, es de que no hay necesidad de poner en nuestra demanda de amparo, este capítulo de suspensión, ya que el juzgado, por así creerlo conveniente, nos las decreta en nuestro auto inicial, sin que el quejoso lo haya solicitado, tomando en consideración de que son actos reclamados de imposible reparación, pero además de imposible reparación son casos urgentes. ¿Cómo podemos saber si los actos reclamados son de casos urgentes? Para esto también tenemos en nuestra Constitución previsto en el artículo 22 de la antes ya mencionada nuestra Carta Magna, en donde nos dice qué casos son urgentes. Por ejemplo, en desaparición forzada, en algún otro supuesto que atente contra la libertad personal, contra la vida misma, contra, por ejemplo, que nos obliguen a formar parte de las Fuerzas Aéreas Mexicanas, de la Guardia Nacional, son casos urgentes. Y por lo tanto es importante mencionar de que la autoridad no se puede esperar, bueno, puede esperarse decretarlo en el auto inicial, o antes del auto inicial ya nos decreta la suspensión de este mismo. En esos supuestos los contempla la suspensión de oficio y de plano. Pasamos al siguiente supuesto de suspensión, bueno, el tipo de suspensión, que es la suspensión por oficio incidental. Asimismo, como en la otra suspensión de antes mencionada, no hay necesidad de mencionarla en un capítulo especial en nuestra demanda de amparo, ya que, dada su naturaleza, el juzgado ve necesario decretarla por oficio. ¿En qué supuestos? En estos sí son de imposible reparación, por ejemplo, en una sentencia que se tenga la duda fundada de que este acto es de imposible reparación y que si se logra contemplar, el quejoso sufra una violación a su esfera jurídica y a sus derechos fundamentales. Esta suspensión no está en el cuaderno principal, sino hay un cuaderno aparte del principal, que es el cuaderno de suspensión. En práctica forense se conoce al principal como el cuaderno de color verde, y el cuadernillo de suspensión obviamente lo tenemos marcado con color rosa. Es totalmente distinta esta suspensión a la suspensión de oficio y plano, ya que en la de oficio y plano no existen dos cuadernos, sino existe solamente uno, el principal, el color verde. Y en esta suspensión de oficio e incidental existen los dos cuadernos, el verde y el rosa. Bien, pasamos al tercer tipo de suspensión, que es el más común que se puede encontrar en la práctica forense, que es la suspensión a solicitud de parte. A solicitud de parte porque no cumple con los otros requisitos de las suspensiones ya antes mencionadas. Tiene que acreditar su causa de pedir, que no contraviene al interés ni al orden público, y asimismo que posee una apariencia de buen derecho. Asimismo, como antes mencioné, se promueve, y el mismo juzgado lo tiene aparte en un cuadernillo incidental. Bien, pasamos a la siguiente, que es ¿cuándo se puede solicitar la suspensión? La suspensión se puede solicitar, como ya antes lo mencioné, también desde el escrito inicial, pero si por algún error o si el abogado no lo creyó conveniente, se puede solicitar después del auto admisorio, siempre y cuando no exista una sentencia ejecutoriada. ¿Qué quiero decir con esto? De que se puede solicitar la suspensión antes de que exista una sentencia. Por ejemplo, hay auto admisorio, recuerdo y veo que mis
mi acto reclamado sí es necesaria una suspensión, así que solicitas la suspensión. Y obviamente el juzgado me la tiene que decir, me la tiene que decretar. Así que mientras no exista una sentencia ejecutoriada, podemos solicitar la suspensión. Pasando al siguiente tema, hay que ver que existe la suspensión provisional y la suspensión definitiva, como bien lo mencionaba al inicio del video. ¿Qué es la suspensión provisional? La suspensión provisional es la que decreta el juzgado una vez ya analizada la demanda inicial de amparo. En el auto comisario decreta la suspensión provisional para los efectos que se haya solicitado. Esa es una protección, como antes mencioné, la medida cautelar que se otorga mientras se resuelve el fondo del asunto, la litigio constitucional. Y la suspensión definitiva es la que se decreta, la que se otorga después de la audiencia incidental. Una vez de que el juzgado ha analizado todos los supuestos narrados por el quejoso, así como argumentados, y el juzgado ve así conveniente otorgar la suspensión definitiva, lo hará después de la audiencia incidental. Si es por carga de trabajo, puede ser un día posterior o los días posteriores que crea conveniente el juzgado, o si no existe una carga de trabajo excesiva para el juzgado, se tiene que decretar, como dicen en nuestra ley de amparo, en el mismo día que se desahogue y que se lleve a cabo la audiencia incidental. Bien. Pasamos al informe previo. ¿Qué es el informe previo? El informe previo también lo decreta el juzgado en el auto admisorio. Dice: decreto para la autoridad responsable a que rinda su informe previo. Esto quiere decir que la autoridad tiene que remitir un informe al tribunal, al juzgado, para que pueda analizarlo, y en ese mismo informe previo dice la autoridad si son ciertos o no son ciertos los actos reclamados, y también argumenta y fundamenta por qué son ciertos, por qué no son ciertos, y si se debe otorgarle al quejoso la suspensión. Por práctica forense siempre se le otorgan 5 días a la autoridad responsable para que rinda su informe previo, pero también recordemos de que las autoridades pueden tener carga de trabajo, así que pueden tardarse más de estos días, siempre y cuando fundamenten, y así crea conveniente también el juez otorgar una prórroga para que rindan su informe previo. Las pruebas. Pasamos con el siguiente tema, que son las pruebas. Tal vez no es muy conocido de que en nuestro capítulo de suspensión podemos presentar pruebas, podemos exhibir pruebas. No hay que confundirse de que hay pruebas para el principal y hay pruebas incidentales que van para el cuaderno incidental. Así que en este capítulo se tiene que poner nuestra demanda de amparo pruebas incidentales. ¿Qué pruebas incidentales debemos de tener en consideración que pueden ser admitidas y qué pruebas no pueden ser admitidas ni pueden ser solicitadas? No pueden ser solicitada la prueba de la confesional, tanto en el principal como en el incidental no puede ser solicitada. ¿Qué pruebas son comunes ver en práctica forense para robustecer el dicho de nuestra suspensión? Pues las documentales que conocemos, que es la documental pública, la documental privada, la inspección. Recordemos que por criterio de la Suprema Corte de Justicia ha decretado de que también las videograbaciones entran como documental, tomando en consideración de que ya muchos procesos son orales y las audiencias también son videograbadas, así que por eso las videograbaciones son consideradas como documentales y también las podemos exhibir como pruebas incidentales. Estas pruebas incidentales se tomarán en consideración para que el juzgado nos otorgue la suspensión definitiva al momento de tener por verificativo la audiencia incidental. Se desahogan las pruebas y ahí nos dice
si fueran fundamentales y robustecieran nuestra causa de pedir la suspensión. Bien, ¿qué actos no se pueden suspender? Hay que tener en cuenta también que hay actos reclamados que no pueden ser suspendidos, no se puede solicitar la suspensión. ¿Bajo qué supuestos? Por ejemplo, en materia penal es muy común ver que las órdenes de protección no pueden ser suspendidas porque contravienen al orden público, también contravienen al interés social. ¿Qué otra? Por ejemplo, en materia familiar es muy común de que nos otorgue la suspensión a los alimentos. Por ejemplo, no se puede otorgar porque también contraviene al orden público, al interés social, las pensiones alimenticias, y también se puede tomar en consideración el interés superior del menor, pero ya son criterios que ha establecido la ley de amparo y criterios jurisprudenciales que también por así lo tiene marcada la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Existen otros supuestos, por ejemplo, en materia administrativa, por ejemplo, el IFT, hay actos de que no se pueden suspender, tomando en consideración su naturaleza. También en materia económica hay actos que no se pueden suspender porque contravienen con la economía del país. Y esos son los supuestos en los que no se puede suspender. Pasamos al siguiente, que son el orden público y el interés social. Hay que tener en cuenta y en consideración siempre que es el orden público y el interés social. Como ya antes lo mencioné, el orden público no tiene que ser vulnerado al solicitar la suspensión, no tiene que ser contravenido, y el interés social también así no puede ser vulnerado. Por ejemplo, como ya antes lo dije, en una orden de aprehensión, si solicitamos la suspensión de la misma, contraviene al orden público y al interés social, tomando en consideración de que el Estado es el encargado de perseguir los delitos y castigarlos. También hay que tener en consideración la apariencia del buen derecho. ¿Qué tiene que ver la apariencia del buen derecho? Bien, la apariencia del buen derecho es si lo contempla la norma, si en las leyes está contemplada nuestra causa de pedir. Obviamente es un análisis que hace el juzgado y revisa si nuestra solicitud de suspensión cumple con los requisitos, si se protege, si hay alguna disposición clara que diga que se vulnera un derecho fundamental del quejoso, por así lo tendrá el juzgado. Y al momento también de decretar la suspensión, ya sea la provisional o la definitiva, tendrá que tener en cuenta el juzgado que no contravenga al orden público, que no contravenga al interés social y que tenga una apariencia de buen derecho para que así se decrete la suspensión. Pasamos al siguiente punto, que es la resolución de la suspensión definitiva. Como bien antes lo mencionaba, está la suspensión provisional y la suspensión definitiva. La suspensión provisional se otorga si así cree conveniente el juzgado al quejoso para que no se vulnere mientras se resuelve la litis constitucional, no se vulneren sus derechos fundamentales, pero la suspensión definitiva, esa se decreta en la audiencia incidental. Ya una vez analizado el informe previo y todo lo que hemos venido comentando, el juzgado, por así creerlo, por criterio y si así lo dispone la ley, otorga la suspensión definitiva, contemplando todos los supuestos que antes hemos mencionado, y es así ya, persevera hasta que no persevera como la provisional, que hasta que tengamos la audiencia incidental, sino esa ya es la definitiva, o sea, ya no puede ser modificada, al menos con alguno de los recursos que también prevé nuestra ley de amparo. Pasamos a
los efectos de la suspensión. Para esto hay que tener en cuenta la historia de nuestra ley de amparo, ya que los efectos de la suspensión